Permíteme sumergirte en una odisea más dentro de la rica historia del boxeo mundial. Sin ninguna duda, todos los seres habitantes de este planeta tenemos claro que, cuando hablamos de mexicanos en el arte de los puños, sabemos que hablamos de guerreros con sangre dorada dentro de tus venas, la cual hierve a 1000 grados en cada destello de poder en contra de los rostros adversarios. Sabemos que hablar de un mexicano puede ser la travesía más peligrosa en carreras boxísticas. Hablar de un mexicano conlleva tenerlos bien grandes para poder sostener tus palabras en el ring. Si en verdad quieres deleitar una batalla campal, en la que un azteca estuvo literalmente derrotado por segundos, y el simple impulso de sangre guerrera que corre por sus venas, hizo que su instinto se pusiera en marcha, así acabando con quien habló basura de él cuando él estuvo en el suelo. Escucha cómo Albert Pagara, apodado el sucesor de Manny Pacman Pacquiao, recibió una lección estremecedora. Estás en Boxeo de Oro. Bienvenido a una odisea más en la que la sangre dorada de un guerrero azteca se vuelve veneno puro para sus adversarios. Toma asiento y prepárate para deleitar tus oídos. Bienvenido. En el año 2016, el mundo del boxeo se encontraba sumido en un estado catártico, en búsqueda de una nueva estrella mundial que pudiera emular la maestría y la notoriedad de Floyd Mayweather Jr. Este legendario púgil había sido durante años el eje central del deporte, pero su retiro dejaba un vacío que debía ser llenado. En ese momento, la atención del mundo pugilístico se centraba en un joven y letal peleador filipino, Albert Pagara. Los promotores y aficionados anhelaban que Pagara reviviera la pasión por el boxeo entre el público. El perfil de este filipino destacaba como el número 1 en la división de las 122 libras, la categoría de peso supergallo. Los filipinos depositaban sus esperanzas en él debido a su devastador poder de golpeo, su asombrosa velocidad y su capacidad para desmantelar a sus oponentes, haciéndolos parecer simples moscas ante su destreza. Este joven astro en ascenso mantenía un récord invicto en una división que parecía destinada a ser suya. El contrincante de Pagara era el mexicano César Juárez, oriundo de la humilde Ciudad de México. La prensa estadounidense lo tildaba de saco de boxeo, un mero obstáculo en el camino hacia la fama de Pagara en el mundo del boxeo americano. Sin embargo, en Filipinas, conocían a Juárez gracias a su inolvidable victoria sobre Nonito Donaire a finales de 2015. A pesar de no poseer una técnica depurada, Juárez era un guerrero nato con un corazón tan grande como el de un león, y en sus venas corría la sangre azteca, lo que lo llevaba a darlo todo sobre el cuadrilátero. A pesar de las derrotas consecutivas de Juárez frente a Nonito Donaire y Giovanni Lloviznas Delgado, la prensa seguía siendo crítica con él. Por otro lado, Albert el Príncipe había forjado su reputación noqueando a guerreros aztecas en los últimos años, lo que hacía suponer que Juárez no sería rival para el futuro campeón mundial. La pelea estaba programada para el 9 de julio de 2016 en el San Mateo Event en San Mateo, San Francisco, California, y se disputaría por el título intercontinental Super Gallo de la OMB. Todos esperaban que fuera una pelea de trámite, un preludio a un enfrentamiento más relevante para Pagara en la división. Sin embargo, lo que sucedió esa noche se convertiría en un recuerdo imborrable para los espectadores presentes. El sonido de la campana marcó el inicio de una verdadera batalla. Pagara se abalanzó sobre su oponente y conectó un golpe demoledor en la mandíbula. La audiencia esperaba que el azteca se rindiera y esperara la cuenta de 10, pero Juárez logró resistir el asalto y la campana sonó para salvarlo. El mexicano buscaba silenciar a quienes habían apostado en su contra, desde los aficionados hasta la prensa estadounidense. Sin embargo, ¿quién podría culparlos? Pagara estaba demostrando por qué lo consideraban el próximo Pacquiao, y era el favorito en las apuestas, además de ser el orgullo de toda una nación. La audiencia en San Francisco hacía retumbar el recinto con sus vítores. Para el cuarto asalto, incluso el propio filipino creía que podría vencer al mexicano por nocaut, dada su potencia y actitud de campeón. Además, tenía la ventaja en las tarjetas de los jueces. Todo parecía seguir un guión perfecto para una película inspiradora en la nación filipina. Sin embargo,
Este episodio marcaría el inicio de un relato que bien podría ubicarse en la sección de ficción. Juárez con cada asalto tejía su confianza y poco a poco recuperaba los puntos perdidos tras aquel estrepitoso tropiezo en el primer compás del duelo. Mientras avanzaba, Albert Pagara se encontraba atrapado en un laberinto de incertidumbre, desafiado por el propio destino. Se rehusaba a ser una mera estadística en la ascendente carrera de Pagara hacia la coronación mundial. El joven filipino, ya convertido en el faro de su nación, soportaba la pesada carga de triunfar a cualquier costo. Sin embargo, cargar con semejante peso podría significar la caída de todo lo que había construido en su carrera. Juárez, con maestría, acorralaba a Pagara contra las cuerdas. El mexicano desplegaba sus golpes con destreza, a pesar de su estilo rústico y su falta de defensa. Su valentía era su escudo, y estaba planteando un desafío al prodigioso filipino. La pelea había alcanzado un punto muerto, donde el que había sido considerado la víctima ahora era el protagonista, en una narrativa que ni el público tagalo había imaginado. La esperanza de que Pagara revelara un as bajo la manga aún perduraba en muchos corazones. Cada nuevo episodio de esta épica era más adverso para el príncipe. En un momento se limitaba a defenderse, soportando los golpes que lo azotaban. Juárez había superado a Pagara en la estrategia, y su resistencia se había visto minada. El golpe fulminante que todos esperaban nunca llegaba, y Juárez se había transformado en un depredador despiadado en busca de venganza. Pagara, ahora lidiando con su propia sangre derramada, era una sombra del elitista pugilista que había dominado a sus oponentes en el pasado. Se había convertido en un luchador que ansiaba sobrevivir y esperar un milagro de los dioses del cuadrilátero. La presión que Juárez ejercía sobre él era desconocida en sus anteriores combates. Nunca antes se había visto en la posición de defenderse con tanto ardor. A pesar de sus esfuerzos por contraatacar, sus intentos eran inútiles ante el bombardeo constante que caía sobre él. Su magnífico poder, su velocidad vertiginosa y su carácter dominante habían quedado atrás, y en su lugar, sufría la paliza de su vida. Para el octavo asalto, el sueño americano se había transformado en una pesadilla lúgubre y aterradora. Combinaciones de Juárez dejaron a Pagara tambaleándose, con las piernas convertidas en gelatina, en los primeros segundos del round. El público de San Francisco presenció un momento épico e inolvidable, cuando Juárez aprovechó la oportunidad y con una combinación cuádruple de uppercuts y golpes rectos, derribó a el príncipe Pagara. El árbitro comenzó la cuenta regresiva, y el recinto quedó en silencio hasta que quedó claro que Albert no podría continuar en la batalla. Así, caballeros y damas, se reescribió la historia. Una narrativa que la prensa estadounidense había forjado y en la que el público filipino, al subestimar al guerrero azteca, se había convertido en un inesperado coautor. Una lección imperdurable sobre la peligrosidad de subestimar al adversario. César Juárez era un boxeador al que muchos subestimaban, pero le hizo pagar caro a Albert Pagara y a la prensa norteamericana, quienes siempre han logrado desaires contra los guerreros aztecas. Todo esto debido a su rivalidad con el país vecino. Y es que los gladiadores por los que corre sangre de furia y deseos de honor no se rinden hasta que su cuerpo dé el último suspiro, porque estos son hombres que no temen a nada, y es por ello que Juárez era tan peligroso. ¿Y tú qué opinas? ¿Fue un error que Pagara luchara contra Juárez sabiendo que Anonito Donaire casi le ganó? ¿La prensa norteamericana tiene una rivalidad contra los guerreros aztecas? Boxeo de Oro te agradece por llegar hasta este punto. Esta travesía aún no termina porque en esta tu casa tenemos un sinfín de odiseas campales de esta envergadura. Te recomendamos seguir viendo y disfrutar de un momento agradable en tu día. Buen viaje.